Hace algunas horas, el asesor estrella del gobierno nacional, del presidente de la República, Javier Milei, estoy hablando de Santiago Caputo, hizo una publicación en X, donde argumentaba y pedía a las organizaciones internacionales que deberían premiar a Javier Milei como el principal, como el bastión, el abanderado de la lucha de la corrupción en el mundo entero. Me llamó la atención y seguí leyendo, no claro que le doy mucha bolilla a lo que escribe este muchacho, pero me llamó la atención para conocer cuál era el fundamento en la que él sostiene y pide a los organismos internacionales que declaren o lo declaren a Javier Milei como el abanderado de la lucha contra la corrupción en el mundo entero. Este asesor sostiene que la corrupción es producto de los funcionarios de los gobiernos. Ende significa que los gobiernos son los que generan a través de sus funcionarios los actos y los hechos de corrupción. Pero entonces, como Milei con su motosierra redujo en más del 30% el Estado, esto significa haber desguazado ministerios, secretarías y dejado gente en la calle, un 30%, entonces él sostiene que Javier Milei, como mínimo, el 30% de la corrupción se ha pulverizado en la Argentina porque Milei pulverizó el Estado en un 30%. Esa es la teoría con la que Santiago Caputo esgrime que Javier Milei es el abanderado de la lucha contra la corrupción. Vuelvo a decir, achicar el Estado en un 30% para él significa haber achicado la corrupción casi hasta pulverizar. Y entonces, tomando la opinión y la publicación de este funcionario, de este asesor, dice que es el asesor estrella, yo le puse al título de esta nota del tema del día, cínicos. Mira, en la Argentina yo he conocido gobiernos honestos, gobiernos corruptos, gobiernos buenos, gobiernos malos, gobiernos que hacían cosas y gobiernos vagos, todo tipo de gobiernos. Pero este gobierno nacional, no tengo absolutamente ninguna duda que es el gobierno más cínico de la historia de la democracia argentina. Porque pedir y decir que Javier Milei es el abanderado de la lucha contra la corrupción en el mundo entero es empezar a desconocer o querer esconder algunas cosas que están golpeando en la sociedad argentina, fundamentalmente hechos de corrupción del gobierno de Javier Milei. Este planteo choca de frente cuando empezamos a mostrar y a contarle y decirle a este funcionario, che, ¿y cómo queda el tema de las coimas, de los sobreprecios, de la Agencia Nacional de Discapacidad, del ANDIS? Denuncia penal que hoy está en la justicia federal y que se está investigando un dolo por miles de millones de pesos en la compra de medicamentos sobrefacturados, en ortopedias que debían ir para los discapacitados y nunca fueron, de una supuesta coima que dice en ese momento el titular del ANDIS, español, que en definitiva además era el abogado personal de Javier Milei, donde en un video, en un audio que está tomado por la justicia y aceptado como prueba en el expediente judicial, dice que
de ese sobreprecio un 3% supuestamente IVA para la hermana del presidente. Eso no es corrupción. ¿No es corrupción acaso lo que todavía se está investigando en la justicia sobre la supuesta estafa en la criptomoneda Libra, que lo tiene a Javier Milei, a Karina Milei, a Novelli y otros funcionarios más como principales responsables de una estafa multimillonaria? Se habla de más de 500 millones de dólares a quienes apostaron para comprar la criptomoneda y que en un par de horas se quedaron sin nada. Eso no es corrupción. ¿No es corrupción acaso volver a reflotar el tema de Adorni? Porque no importa que Adorni ya no sea funcionario, hoy la justicia penal lo está investigando por un supuesto enriquecimiento ilícito y por maniobras fraudulentas contra la administración pública. Eso no es corrupción. ¿O acaso no consideran los libertarios que es corrupción lo que está pasando hoy con el candidato estrella que tenían el año pasado, candidato a diputado nacional en provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, que tuvo que bajar su candidatura cuando se conoció la relación de este señor con el principal narcotraficante de la Argentina, Fred Machado, hoy detenido en Estados Unidos, y que en las últimas horas la justicia penal que investiga la relación de José Luis Esper con el narcotráfico en la Argentina acaba de desconocer un supuesto contrato de $1 millón por un asesoramiento y por $200.000 que José Luis Esper recibió en su cuenta bancaria de unas empresas de Fred Machado y que no lo puede justificar, que quiso justificar con ese contrato de locación de servicio y que es mucho. Eso no es corrupción. ¿No es corrupción acaso que empresas ligadas a la familia Menem reciban contratos millonarios del Banco Nación por servicios de seguridad privada? ¿No es corrupción acaso, pregunto, digo, me imagino, no es corrupción acaso de que una empresa ligada a la secretaria mano derecha de Karina Milei le haya pagado a la esposa de Manuel Adorni 55 millones de pesos por supuestamente asesoramiento de coaching ontológico? Por eso yo considero que este gobierno son cínicos. Son cínicos porque quieren mostrar o quieren esconder los hechos de corrupción que están en la piel de cada uno de los argentinos, que los conocemos todos. Y creen que porque Adorni ya no está más, creen que los hechos de corrupción han desaparecido y entonces propone este asesor que los organismos internacionales premien a Javier Milei como el abanderado de la lucha de la corrupción en el mundo entero. Cínicos. Cínicos. No puedo decirlo de otra manera. Porque además son tan cínicos que festejan algunos datos de la macroeconomía que solamente le interesan a los grandes jugadores de la economía argentina, mientras el pueblo argentino se muere de hambre. Reitero, cínicos porque festejan esos logros cuando hay más de 26.000 empresas y comercios en la República, empresas y pymes en la Argentina que han cerrado sus puertas. Miles de comercios que cerraron, bajaron sus persianas y hay miles más que no saben si mañana van a poder abrir.
600.000 trabajadores con empleos registrados que la gestión de Milei perdieron sus empleos. Cínicos, porque no quieren ver esta realidad. Porque hoy en la Argentina hay más de 7 millones de familias argentinas endeudadas hasta la garganta que no pueden salir. Pero no se endeudaron para comprar un televisor para ver el mundial. Se endeudaron para comprar comida en créditos bancarios o en créditos en las billeteras virtuales y hoy no lo pueden pagar. 7 millones de familias argentinas endeudadas. Cínicos, porque quieren mostrar una Argentina que verdaderamente no existe. Porque, como le decía al diputado en un momento de la charla, hace algunas horas, y cito la fuente de información Diario Perfil, 3 de los consultores más importantes de la Argentina, en una nota periodística, certificaron que hoy la imagen de Javier Milei no llega al 35%, y que si eso se proyectara en el tiempo, Javier Milei no va a ser reelecto en la segunda vuelta, el 2027. Claro, todavía hay mucha tela para cortar, falta mucho tiempo todavía, pero esa es la fotografía de hoy. Yo no hago proyecciones políticas ni futurismo político, no sé qué va a pasar mañana, te estoy contando lo que está pasando hoy. Y el principal responsable de que la imagen presidencial cayera, además de los hechos de corrupción y particularmente lo de Adorni, es porque a la gente en su mayoría no le interesa la macroeconomía. No le interesa si Caputo puede pagar la deuda al Fondo Monetario, si el Fondo Monetario le presta plata, si es que hacen el bypass financiero con los bancos. A la sociedad no le importa la macroeconomía. La imagen de Javier Milei cae porque la microeconomía está liquidando los hogares y los bolsillos de los argentinos. La economía, la tuya, la mía y la de más de 40 millones de argentinos que la están pasando mal. La microeconomía es la que está cambiando el humor social de la gente respecto a la imagen presidencial. Porque hay ese que no puede darle de comer a su familia, a sus chicos, el que no puede ni siquiera ya costearse el pasaje de un transporte público para ir a trabajar, el que no puede pagar la luz, el gas o el servicio público básico. Esa es la economía que está impactando y modificando la opinión y el humor social de la gente con el gobierno. ¿A quién le interesa la macroeconomía? A los grandes jugadores. O yo te pregunto a vos, si vos tenés la posibilidad de invertir en el RIGI, en el Super RIGI, o podés ir a comprar bonos o títulos públicos con vencimiento al 27, al 29 o al 30. Eso es para los grandes jugadores, es para la timba financiera. No es la realidad que vivimos los argentinos, nos quieren mostrar, y algunos periodistas cómplices de la televisión nacional nos quieren hacer creer que vivimos en Disneylandia. Cínicos. La realidad de la mayoría de los argentinos es totalmente distinta. Es ver qué hacemos mañana para poner un plato de comida en la mesa familiar. Esa es la realidad de la mayoría de los argentinos. Por eso, que más allá de que creo particularmente que este es un gobierno nacional corrupto, además de eso, es un gobierno cínico, que se ríe de la gente, que no tiene empatía con los que menos tienen y que además creen que con el cinismo nos van a poder llevar de las narices a cualquier otro lugar. ¿Sabe qué? Yo siempre le digo a ustedes que son testigos, por ahí no crean en la encuesta, por ahí
no crean lo que yo les cuento o les digo. ¿Sabe cuál es la realidad de cada una de las familias argentinas? La heladera. Cuando abrís la heladera de tu casa y ves que no tenés nada para morfar, esa es tu realidad. No la que te dice ni César Agañarán, ni los periodistas de Buenos Aires, ni las principales consultoras. La realidad es esa. Cuando abrís la heladera, si tenés suerte, que todavía está enchufada y tengas energía, y adentro de la heladera solamente tengas un botellón de agua. Esa es la realidad, que ni los programas, ni los operadores, ni los consultores podrán cambiar la realidad de cada una de las familias. Cínicos y corruptos. Antes de la despedida quiero compartir algunos minutitos de lo que yo entiendo fue también un hecho político importante en la provincia de Jujuy, que fue la inauguración del Museo Lola Mora. Un hecho histórico-cultural que va a quedar plasmado en la historia de Jujuy y nos pone a Jujuy como una referencia principal e inexorable en el mundo de la cultura y del turismo de la Argentina y del mundo entero. Es hermoso, si tienen la posibilidad de ir a conocerlo, vayan, está abierto para los jujeños, para poderlo visitar, visítenlo porque eso va a ser un orgullo y una marca que la pensó, la diseñó y la inició Gerardo Morales y que la concluyó hace algunos días cortando la cinta el gobernador Carlos Arias. Los dejo por eso y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante.